la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Okay? Y lo que quiero ver justamente con ustedes son las pantallas. Pero déjenme ver porque no me está dejando. A ver. Aquí estamos. Y entonces estábamos revisando, ya lo tenemos aquí, ¿no? Ya habíamos visto justamente los primeros requisitos para registrarnos. Esta es la página ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es repse.stps.gov.mx. Y entonces habíamos visto lo primero que era llenar los datos. Aquí estamos en el que va a prestar el servicio, no el que lo va a recibir. Estos son los requisitos del beneficiario, perdón, del contratista, no del beneficiario, ¿no? Entonces, los requisitos eran sus nombres, los datos de contacto, ¿no? Para validar el registro, nos pide la Secretaría del Trabajo que confirmemos que estamos al corriente en nuestras obligaciones ante la Secretaría del Trabajo, ante el IMSS, ante el Infonavit, ¿ok? Nos pide qué tipo de actividad especializada es la que prestamos, que seleccionemos la categoría y que confirmemos todo esto de acuerdo al catálogo de actividades que maneja el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, ¿no? Entonces, primero vamos a confirmar cuál es nuestra actividad, ¿verdad? Estas actividades, aquí está toda la lista de las actividades que podemos tener: servicio de mantenimiento, de mensajería y paquetería, servicios personales, postales, transporte de ferrocarril, transporte turístico, ¿ok? Y nos quedamos aquí justamente en ya puntos más específicos de las condiciones generales de trabajo. Y entonces nos habla de la forma que si formamos parte de alguna institución, gremio, asociación o cámara relacionada con la actividad especializada. Pues ejemplo podríamos poner Canacita, ¿no? Si es que formamos parte. ¿Cuál es el rango salarial de los trabajadores de su empresa que prestan este servicio especializado? Y entonces, si andamos de 1 a 1.5 salarios mínimos, de 1.6 a 2.5 salarios mínimos, de 2.6 a 3 o más de 3, ¿no? ¿Cuántos recibos de nómina recibe el trabajador por periodo? Un recibo de nómina por periodo quincenal o inferior, si es que pagamos por semana, ¿verdad? 2 recibos o más de nómina por periodo quincenal o inferior. También esto lo tendríamos que ver, ¿no? ¿Cuántos recibos de pago recibe el trabajador por periodo trabajado? Es lo que vimos. Si se entrega a las personas trabajadoras sus recibos de nómina por cada periodo quincenal o inferior trabajado. Aquí recuerde que la entrega puede ser física o puede ser vía electrónica, entonces ponemos que sí, porque bueno, normalmente toda la nómina está timbrada. ¿Qué tipo de contrato tienen las personas trabajadoras y en qué porcentaje? Es decir, si es contrato individual, colectivo, contrato ley, por lo menos todos deben de tener su contrato individual. ¿De quién reciben las instrucciones los trabajadores que prestan los servicios especializados? Esto es bien importante. ¿De quién reciben las órdenes? Porque esto va a poder dar apertura a que haya alguna negativa en relación con el que no se pueda otorgar, o bien otorgado puede haber una revisión, ¿ok? Dice, ¿de quién se reciben las instrucciones? Del personal de la empresa en la cual prestan el servicio especializado, del personal de su empresa. ¿Qué vigencia tienen los contratos firmados con los trabajadores que prestan el servicio especializado? Si es de 3 meses o menos, 3 meses o más, de 6 meses a 1 año, de 1 año en adelante. La antigüedad promedio del personal que tiene la empresa: 6 meses o menos, 6 meses a 1 año, de 1 año en adelante.
¿En los últimos 3 años se ha pagado PTU? ¿Sí o no? Eh, ¿Su empresa requiere la contratación de personal extranjero para la prestación de los servicios especializados? Y bueno, ahí podríamos decir sí o no, de acuerdo al tipo de servicio que tenemos, ¿no? O si tenemos el personal extranjero o no. Eh, Aquí, esta es una pregunta bien interesante. Dice, ¿su empresa subcontrata personal para la prestación de servicios? Entonces, acuérdense que estamos hablando aquí desde el punto de vista de la empresa que se va a registrar, de la contratista, ya sea la que va a prestar la obra o el servicio especializado. Entonces, ¿esta empresa está subcontratando personal para la prestación del servicio especializado? Esta también es una pregunta muy, muy interesante que tendremos que contestar con todo cuidado. En relación con seguridad y salud en el trabajo, la actividad de su empresa tiene clase de riesgo nivel 4 o 5 del catálogo para la clasificación de empresas en el seguro de riesgos de trabajo. Y aquí ponemos sí o no, pero recuerde que pues podemos tener clase 1, clase 2, clase 3. Simplemente aquí se están abocando mucho a la 3, a la 4 o a la 5, pero no porque forzosamente tengamos que estar en esa actividad. ¿En qué periodo se realizó el último recorrido de la Comisión de Seguridad e Higiene? ¿Hace 6 meses o menos? ¿Hace 6 meses, un año? Más de un año. Recuerde que porque estamos en época de pandemia, pues estos recorridos se tienen que hacer de manera más periódica. Entonces, pues todos deberíamos estar contestando hace 6 meses o menos, ¿ok? Por la época de pandemia, definitivamente, esta no tiene lugar a otra respuesta. ¿Cuántas incapacidades por accidente de trabajo ha reportado en los últimos 2 años? 2 años, ¿ok? Y entonces la respuesta es, o las opciones son ninguna, 2 o menos, 3 a 5 o más de 5. Capacitación y adiestramiento sería el siguiente rubro, el rubro número 3. ¿Cuál es el nivel de capacitación requerido por los trabajadores de su empresa para la prestación de servicio especializado? Recuerde que aquí se está como que desglosando todo el artículo 8 de las reglas y ya dijimos que esto es más amplio de lo que dicen las propias reglas, ¿no? El nivel de capacitación es alto, es medio o es bajo, pues aquí hay que describir exactamente cuáles son los rubros. Puede ser bajo, ¿no? Describa brevemente los principales rubros de capacitación requerida por el personal. Yo aquí le sugeriría, por ejemplo, que todo nuestro personal tiene que estar capacitado, por ejemplo, en las reglas para el manejo del COVID, que es una capacitación que se otorga en línea a través del propio IMSS, ¿no? Entonces, ya en otras ocasiones habíamos hablado de eso, que se llama CLIMS, ¿no? clims.gov.mx. Todos los trabajadores deberían de tomar por lo menos esta capacitación para poder prestar el servicio. Ahorita estamos hablando de época de COVID, ¿no? E incluso una vez que se termina esta capacitación, el propio Seguro Social entrega una constancia después de pasar una evaluación relativamente sencilla y entonces sale la constancia, el certificado a nombre del trabajador, ¿no? Entonces, yo creo que sí, nuestro personal debería de tener esta capacitación. Además, bueno, pues de la capacitación propia para el tipo de servicio que estén prestando, ¿no? A lo mejor cursos, talleres, diplomados, etcétera, ¿no? Bien, porque tenemos que describir tanto los principales rubros de capacitación requerida por el personal y cuáles son las habilidades técnicas que deben contar los trabajadores para desempeñar sus funciones y prestar el servicio especializado. Entonces, aquí estamos hablando de habilidades técnicas, ¿ok? Para prestar las funciones y el servicio especializado, no solamente habilidades profesionales, ¿ok? Aquí nos dice su eh, siguiente pregunta. Su empresa requiere
que los trabajadores cuenten con algún tipo de certificación para desempeñar sus funciones, mencione en qué, señalando si la capacitación es orientada al personal administrativo, técnico o especialistas. Entonces, aquí podemos decir sí o no. Si se cuenta con registro del Sistema de Información de Capacitación Empresarial, de los programas de capacitación en el centro del trabajo, cuál es el folio de registro. Y entonces aquí, de igual forma, sí o no. En otras vamos a encontrar, su empresa cuenta con equipo, software especializado o herramienta especializada para sus funciones. Pues definitivamente aquí, acuérdese que vamos por la materialidad, ¿verdad? Que realmente funcionemos como empresa, necesariamente tendría que ser sí, ¿no? Desde eh, cualquier tipo de equipo, vía celular, de computadora, este, eh, un software especializado o una herramienta especializada para prestar las funciones, ¿no? Ya dijimos que especializado pues es todo. Su empresa cuenta con maquinaria especializada para realizar sus funciones, pues a lo mejor podríamos decir que sí, si somos una empresa de limpieza y tenemos aspiradoras, tenemos pulidoras, esa sería nuestra máquina especializada. ¿Con qué patrimonio cuenta su empresa? Fíjese qué importante, porque le repito, estamos viendo todo esto de materialidad y entonces nos habla de inmuebles, maquinaria, equipos tecnológicos, herramienta, patentes, otros, ninguno. Obviamente estaría muy arriesgado que una persona respondiera ninguno, ¿verdad? Porque pues sí tendría que contar con los instrumentos mínimos, le digo, por lo menos herramientas, por lo menos herramientas de trabajo, pues para poder prestar un servicio especializado o una obra especializada, ¿no? Entonces, sí sería así como increíble pensar que prestamos un servicio o obra especializada y no tenemos absolutamente ningún bien, ¿no? Porque aquí justamente dice con qué patrimonio cuenta, ¿no? Entonces, sí debería ser a nuestro nombre. Sabemos que podemos rentar la maquinaria, los inmuebles, ¿verdad? Pero bueno, pues, o sea, equipo tecnológico, por lo menos yo creo que computadoras sí podemos tener, herramientas, ¿no? Algún otro, este, medios de transporte, no lo sé. Siguiente rubro. ¿Su empresa cuenta con alguna certificación para acreditar su especialización? Puede ser que no contemos con una certificación o puede ser que sí, ¿no? ¿Su empresa requiere algún permiso o licencia para desempeñar sus funciones especializadas? Ah, bueno, pues a lo mejor si soy una empresa pues de transporte, pues a lo mejor de residuos peligrosos, ¿no? Como lo veíamos la semana pasada, pues a lo mejor sí se cuenta con ese permiso o licencia, ¿no? ¿Se requiere algún tipo de permiso o licencia para que sus trabajadores realicen actividad? Eh, a lo mejor sí, si me refiero a los choferes que van a transportar los residuos peligrosos, ¿no? Digo, por poner algún ejemplo, no quiero decir con esto que necesariamente todas las empresas que manejan residuos peligrosos se vayan a tener que registrar, ¿no? Desde mi punto de vista, no, solamente es para tener algún ejemplo. ¿Cuál es el nivel de escolaridad mínimo requerido para que sus trabajadores realicen la actividad especializada? Ejemplo, pues podría ser en limpieza, secundaria o menor grado, preparatoria o su equivalente, pues la mayoría piden por lo menos la preparatoria o su equivalente, pero pues eh, esto tampoco es una limitante, ¿no? ¿Qué intensidad de uso tecnológico requiere su actividad? Alto, medio, bajo. Yo aquí les diría, por ejemplo, que eh, pues ahorita todos estamos conectados, ¿no? Todo mundo trae un celular, ¿no? Entonces, esto es una actividad diaria y entonces, pues a lo mejor podríamos caer en un rubro medio. Eh, Porque decimos, bueno, no, pues somos aquí, a lo mejor igual una empresa de limpieza, sí, pero a lo mejor el trabajador recibe WhatsApp, mensajes de su jefe, tiene que decir ya llegué a la empresa, ya me voy, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí habría que analizar. ¿Por cuánto tiempo su empresa ha desempeñado el servicio especializado? ¿Un año o menos? ¿Más de un año?
Recuerdo que esto tiene que ir relacionado con a partir de cuándo estamos constituidos y estamos desempeñando este servicio. Si somos una empresa de reciente creación, pues tendría que ser 1 año o menos, ¿no? ¿Cuántos años en promedio tienen de experiencia los trabajadores de su empresa que realizan las funciones especializadas? Aquí no nos está diciendo cuánto tiempo tienen con nosotros, sino cuántos años en promedio tienen de experiencia los trabajadores de la empresa que realizan las funciones especializadas. Entonces, si yo estoy contratando, ejemplo otra vez, personal de limpieza, pues entonces sí mencionar y irnos a las solicitudes de empleo, revisar cuánto tiempo ellos tienen de experiencia, en cuántas empresas anteriores de limpieza han trabajado, etcétera, como para poder llenar de una mejor manera esto basados en la experiencia de los trabajadores, aunque nosotros no tengamos tanto tiempo de constituidos, ¿ok? Siguiente, ¿a cuántas empresas ha prestado sus servicios en los últimos 12 meses? ¿Una o menos? ¿2 a 10? ¿10 a 50? ¿50 o más? ¿No? Y aquí, pues sí, de acuerdo a su facturación. Recuerde hacerlo de acuerdo a su facturación. Los trabajadores de su empresa dedican tiempo completo para realizar las actividades especializadas con la empresa beneficiaria. Y pues esto puede ser sí o puede ser no, ¿no? Dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Dentro de su empresa existen servicios u obras especializadas que sean otorgados por externos. En caso de ser así, señale dichos servicios. Entonces, aquí a lo mejor yo soy una empresa de limpieza, ¿ok? Y entonces me está preguntando, ¿existen servicios u obras especializadas que sean otorgados por externos? Entonces yo podría decir, sí, ejemplo, a mí me prestan el servicio de vigilancia. Yo como empresa de limpieza, a eso me dedico, ¿verdad? Pero yo sí contrato servicios especializados y esos servicios especializados, ejemplo, son servicios de vigilancia. Su empresa tiene contratos vigentes en los cuales provea la prestación de servicios u obras especializados. Habría que ver, pues, si ya estamos eh, renovando o haciendo, ¿no? Estos contratos. Acuérdese que la reforma entra en vigor a partir del 24 de abril de este año. Entonces, uno de los requisitos que menciona la reforma es que tiene que haber contratos. Entonces, puede ser que yo antes de la reforma tenía contratos, pero no era un contrato de prestación u obra especializado. Porque yo puedo decir que yo presto un servicio especializado, pero eso no significa que el beneficiario de los servicios me vaya a aceptar a mí como que le preste un servicio u obra especializada. Porque recuerde que si él me acepta y él firma un contrato en el cual está aceptando que yo le presto una obra o un servicio especializado, él se hace responsable de manera solidaria de mis obligaciones en materia laboral, en materia de seguridad social, en materia de Infonavit y de impuestos. Entonces, yo puedo estar muy registrada como que presto servicios, obras especializados, pero a lo mejor todavía no tengo ningún contrato. Nadie se ha aventado razonablemente el riesgo de prestar o de celebrar conmigo un contrato de prestación u obra especializada, ¿ok? Eso ya dijimos desde la semana antepasada que eso no depende de mí. Eso depende de las dos partes, ¿ok? Dentro de su empresa existen servicios u obras especializados que sean otorgados por externos. Dentro de su obra existen servicios u obras especializadas que sean otorgados por externos. Ok, creo que esta... Aquí dice por externos, ¿ok? Déjeme, me regreso aquí porque nos hablaba que si dentro de su empresa existen servicios o obras especializadas que sean otorgadas por externos, ¿no? Es la misma pregunta, ¿ok? Ok, perdón, aquí la repetí. Perfecto.
Bueno, ya les había mencionado también que seguramente usted ha visto esta presentación que ha circulado en redes sociales y que desconocemos el autor, pero le agradecemos infinitamente que nos haya facilitado este material porque, bueno, pues nos da mucha luz. ¿Cuántas personas tiene contratadas su empresa para esta actividad? Y entonces aquí sí tenemos que ir de la mano con nuestro registro ante el Seguro Social, porque dice cuántas personas tiene contratadas su empresa para esta actividad. Yo le sugeriría que se fuera por estos registros con el Seguro Social. ¿Ok? Bien. Aquí hay otro rubro más que dice actividades en las cuales se prestan servicios u obras especializadas. Y entonces dice así, a continuación, deberá escribir una a una las actividades de su constancia de situación fiscal que desea registrar en el padrón. Tome en consideración que únicamente podrá solicitar el registro de actividades contenidas en la constancia de situación fiscal, ¿no? Y entonces aquí vamos a poner la actividad especializada, la categoría, ¿ok? Aquí está. Aquí viene un ejemplo, ¿verdad? Dice aquí, actividades de constancia de situación fiscal, servicios de limpieza de albercas, categoría limpieza, cuestionario completado, sí. En la constancia de situación fiscal dice lo mismo, registros patronales, ¿no? Dice, en función de los registros patronales asociados a la prestación de los servicios o obras especializadas, indica la clasificación y fracción de los mismos conforme al catálogo del reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización de la ley del Seguro Social, ¿no? Aquí vamos a anotar el registro patronal, la actividad, el número de trabajadores y se va a guardar ese registro. Bien. Aquí hay un ejemplo que usted puede ver. Dice circos y juegos mecánicos, 3 trabajadores. Dirección. Hay que agregar el domicilio fiscal de la empresa y en su caso, sucursales o domicilios adicionales. Entonces vamos a poner la calle, los números interior y exterior, código postal, nos va a dar la entidad del municipio, llenamos la colonia, dice captura tu ubicación del domicilio, llena tu dirección y da link en buscar para encontrar el punto en el mapa, ¿no? Esto es parte de la geolocalización de la cual hablaba el artículo 8 de las reglas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya se guarda. De los domicilios adicionales, también la dirección. Si es que tenemos más domicilios, ¿verdad? Pues le vamos a ir dando más. Y hasta aquí. Vea usted. Dice documentación, pues hay que subir la identificación por el frente, por el reverso, el domicilio fiscal, los comprobantes de nómina en XML, el alta ante el SAT, la constancia de situación fiscal. Verificamos la información y así es como se finaliza el registro, ¿ok? Entonces ya revisamos todas las pantallas. Déjeme dejar de compartir para regresar, aquí está, y terminar con las reglas. Ahora le voy a compartir reglas que estábamos revisando. Ay, déjenme ver si es esta. Se me hace que no. Ahorita vamos a verla. Ah, ok, no. Déjeme interrumpirla. Y ahora voy a ir a otra.
Pues mire, voy a ver si por aquí la podemos sacar. No creo, permítame. Bueno, se las leo para que ya no me tarde más. Ok. Tengo algunas preguntas que, sí, ok. Nos pregunta Moni, si mi empresa tiene convenios con el IMSS e Infonavit debido a la pandemia, ¿se considera corriente? Sí, por supuesto. Se considera que está al corriente. Entonces, cuando no estás al corriente, porque derivado de los convenios, pues ya firmaste, estás en pago en parcialidades, etcétera. Entonces, sí estás al corriente. Yo te diría que no estás al corriente cuando traes un crédito fiscal pendiente, cuando no has pagado las cuotas patronales de periodos y no las tienes convenidas, o ya te requirieron, o estás embargado, ¿no? Entonces, no, yo te diría que ahí no hay problema. Seguramente sí, Jonathan, porque dice que si alguien ha conseguido concluir el registro, seguramente sí, porque ya ahorita muchas empresas, desafortunadamente, sin medir el impacto de lo que están pidiendo, le están requiriendo a todos los proveedores que estén registrados, y en caso de que no se registren, les van a cancelar o suspender los contratos o las órdenes de compra. A mí en lo personal, y si gusta usted checar el programa que grabáramos la semana pasada, pero en el día martes, que es Visión Fiscal, ahí les hago mis observaciones y comentarios respecto a la falta de sensibilidad que yo creo que están teniendo las grandes empresas al estar mandando incluso comunicados así muy al aire diciendo a todos nuestros proveedores, si no se registran, pues entonces no vamos a poder continuar la relación laboral con ellos. Esta obligación no es solamente del que va a prestar el servicio, ¿no? Sino que tiene que ser un acuerdo. ¿Por qué? Porque tú te puedes registrar, pero pues yo, ¿por qué voy a aceptar cumplir con tus obligaciones de manera solidaria? Esto amerita más regulación por parte de las empresas, ¿no? Entonces, pues, ese sería de las empresas beneficiarias, porque ellas son las que van a ser responsables solidarios. Entonces, sí. Nos dice, ¿cuál es el dato que se toma para la clave de elector? Yo te diría, no tengo aquí una credencial, te la mostraría, pero en la parte de atrás, en los primeros, como en el primer renglón, ahí viene como un rubro que trae como MX, ¿no? Ese sería el que yo te sugeriría. Ok. Bien, entonces, ahora sí, ya estaba yo con que voy a hacer, creo que son todas las preguntas, ¿ok? Si ya no tengo más, ok. Entonces voy a hacer el último intento de compartir esta pantalla sí, aquí está. Okay. Para terminar con nuestras reglas que, aquí está, para terminar con nuestras reglas. Y entonces, aquí estábamos aquí está. Habíamos visto el artículo 8, ese es el artículo en el que nos quedamos, de cuáles serán todos los requisitos para registrarnos, ¿no? Y entonces aquí dice, a ver si lo puedo poner así, personas físicas o morales que desean incorporarse al padrón. Esto pues ya lo vamos a ver muy rápido porque pues ya lo vimos de manera dinámica ahí en las pantallas del REPSE. Para acreditar el carácter especializado se aportará información y documentación conforme a los requerimientos de la plataforma respecto a capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, el equipamiento tecnológico, los activos, capital social, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial, promedio, experiencia, entre otros.
Los servicios u obras especializados que deseen registrarse deberán estar contemplados dentro del objeto social, ¿ok? Eh, Aquí dice las personas físicas o morales que se registren en el padrón de la plataforma deberán ingresar los siguientes documentos en formato PDF o XML, que es la parte final de lo que vimos, ¿verdad? Que venía la identificación, decía poder notarial, comprobante de nómina, acta constitutiva, constancia de inscripción en el RFC, los registros patronales ante el Seguro Social, el comprobante de domicilio. Ahí hay algunos, no todos vienen dentro de la plataforma. La carga de estos documentos tiene que realizarse y que ser totalmente legible, y si no, pues la Secretaría podrá decir que los volvamos a incluir, ¿no? Esto era parte del artículo 8. Vámonos al capítulo 3 del procedimiento para el registro. Una vez requisitada y realizada la carga de la información y la documentación indicada en el artículo anterior, la plataforma va a asignar un número de folio con el que el solicitante podrá darle seguimiento, y en caso de que la carga de información se realice en día y hora inhábil, el número de folio va a ser generado el día hábil inmediato siguiente. Artículo 10, la Secretaría a través de la plataforma, esto es muy importante, se va a pronunciar respecto a la solicitud de registro dentro de los 20 días hábiles posteriores a la recepción de la misma a través de la plataforma. Si no lo hace, cada solicitante puede requerir a la Secretaría para que emita el aviso de registro correspondiente dentro de los 3 días, como lo menciona el propio Ley Federal del Trabajo. Transcurrido el plazo sin que se haya emitido el aviso de registro, se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que haya lugar. Aquí, como decimos los abogados, opera la afirmativa ficta. El plazo para resolver la solicitud de registro, prevista en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, comienza a correr a partir de la recepción de la solicitud, para la cual que no alcanzo a ver, se haya registrado. ¿Ok? Déjeme ver, yo le diría, capítulo 4 de la negativa, cancelación y renovación del registro. Acuérdese que tanto la Secretaría del Trabajo ya hizo, en términos de ley, está establecido que va a tener convenio con el Seguro Social, con el Infonavit y con el SAT para que se estén pasando información. Me pueden dar el registro, pero me lo pueden cancelar en el momento en el que yo incumpla con mis obligaciones en estas 3 materias, y el registro se va a tener que renovar cada 3 años. Artículo 10, la Secretaría, a través de la Unidad de Trabajo Digno, por conducto de la Dirección de Inspección Federal del Trabajo, podrá negar el registro cuando se presenta cualquiera de los siguientes supuestos: no se acredite el carácter especializado. Esto es bien interesante porque dependiendo de lo que nosotros respondamos es que se va a acreditar el carácter especializado, ¿ok? No estar al corriente de las obligaciones, bueno, pues eso es de sobra. Si no estoy al corriente, pues mejor ni me meto, ¿no? Ante el SAT, ante el IMSS y ante el Infonavit. Yo, por ejemplo, de las preguntas que me hicieron, que quedaron pendientes del programa anterior, si alguien me decía que si ya tenía convenios con el IMSS y el Infonavit, si hubiese la posibilidad de subir esos convenios, pues estaría muy bien. No vi de momento el espacio, pero le repito, no le estoy transmitiendo en vivo el REPSE, ¿verdad? Pero si a lo mejor por ahí hubiera otros, o en las identificaciones, a lo mejor se me ocurre, yo pudiera incluir esto de que tengo convenios y voy al corriente, pues me parecería interesante poder hacerlo, o sea, buscar la forma de hacerle llegar esta información a la autoridad, ¿no? No cumplir con los requisitos y requerimientos establecidos en este acuerdo, proporcionar información falsa o documentos apócrifos sin perjuicio de las acciones legales que pueda haber pues como consecuencia, ¿no? Dice que la documentación cargada en la plataforma no haya sido en el formato establecido o sean ilegibles, negarse a atender los requerimientos de información o documentación complementaria que le sea requerida por parte de la Secretaría, y se detecte que lo requisitado en la plataforma
resultan diferentes o son imprecisos con los datos e información contenido en los documentos ingresados, por lo cual, pues, cuando se llene esta información en la plataforma, hay que tener mucho cuidado de cómo se hace, ¿no? Y ya casi para terminar, la Secretaría del Trabajo dice aquí a través de la Unidad de Trabajo Digno, por conducto de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, podrá cancelar en cualquier momento, esto tiene que quedar muy claro, cuando se presente alguno de estos supuestos. Prestar servicios u obras especializadas no registradas en el padrón, prestar servicios u obras especializadas que formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la beneficiaria. Es que vea, o sea, por eso le digo que esta es una labor de dos. Existan adeudos por créditos firmes derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social frente al SAT, al IMSS y al Infonavit, lo que mencionábamos hace rato. Dejar de cumplir con los requerimientos o los requisitos que sirvieron de base para el otorgamiento de registro por incumplimiento de lo que establezca la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación. Negarse a cualquier requerimiento o información que realice la Secretaría del Trabajo, no realizar en el plazo establecido la renovación, que les decíamos que son de 3 años, y una vez que la Secretaría advierte el posible incumplimiento, va a notificar a la persona física o moral para que dentro de 5 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y en su caso resolverá lo conducente. Artículo 16. La persona física o moral que se encuentre registrada en el padrón deberá tramitar cada 3 años la renovación y tiene que iniciarlo 3 meses antes de que concluya esta disposición. ¿Ok? Rápidamente me voy al artículo 5, al capítulo 5, disposiciones fiscales. El 17, las personas físicas o morales que obtengan el registro estarán obligadas a identificar plenamente a sus trabajadores mediante imagen, nombre, gafete o código de identidad que vincule a dichos trabajadores con la empresa que presta el servicio especializado o ejecute la obra especializada durante sus labores en las instalaciones de la empresa. Es decir, pues el personal de limpieza tendrá que llegar con su identificación, la imagen de la empresa, el nombre, el gafet, la identidad, ¿no? En los contratos que las empresas contratantes, dice el artículo 18, celebren con empresas que prestan servicios especializados o ejecuten obras especializadas, deberá constar el registro y el folio de la actividad u obra especializada vigente en dicha empresa. Y 19, a través de la plataforma se podrá verificar en cualquier momento el registro y la vigencia del mismo de las empresas que prestan servicios especializados u obras especializadas, porque esto pues va a ser público, ¿verdad? Es un registro público. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión del Círculo Mexicano de Fiscalistas. Soy su servidora Norma Arzate. Creo que ya no tuvimos mayores preguntas. De cualquier forma, yo todavía los veo la próxima semana en un programa más del Círculo Mexicano de Fiscalistas y entonces podremos tratar algunas preguntas adicionales por si usted las llega a tener. Muchas gracias, que tenga un bonito día. Gracias, Argos. Hasta luego. Argos Cursa Radio es la única estación de radio por internet que lo capacita mientras trabaja. Escúchala por www.argoscursaradio.com.